Hola, mi nombre es Gabriel Simón Cuba. Pepitas de oro para el éxito, parte 20. El Perú es éxito. Vamos a hablar de un tema financiero referente al Perú y el nivel en el que nos encontramos en América Latina. Hablaremos además del valor de su moneda en relación con los demás países de la región. ¿Qué pensarías vivir en un país en donde la corrupción política es frecuente y cambiar de presidente casi un culto anual? Y a pesar de ello su moneda es más estable que la de casi cualquier país de la región. Suena absurdo, ¿verdad? Pero no. Es la auténtica historia de Perú, un país en donde los presidentes caen uno tras otro y a pesar de ello su economía se mantiene firme. ¿Cómo es posible? Bienvenidos a Pepitas de Oro para el éxito. Vamos a adentrarnos en un tema estupendo como es la estabilidad financiera en América Latina. El Perú es un refugio de estabilidad monetaria. ¿Cómo lo hizo? Quédate hasta el final. Lo averiguaremos desde su pasado, la hiperinflación, hasta el arquetipo que hoy lo sostiene como una excepción en toda la región. Además, descubrirás la manera como entiendes la estabilidad económica. Empezaremos por lo primordial. Si analizamos el sistema político actual, lo último que esperaríamos sería estabilidad. En los últimos 10 años el Perú ha tenido 8 presidentes, así como lo escuchas, 8 presidentes. Para explicarlo mejor, en una democracia funcional podrían ser 2 o quizás 3, pero 8 presidentes suena muy exagerado. Y eso no es todo. En los últimos 30 años, 6 presidentes peruanos terminaron entre rejas. El caso más sonado es del expresidente Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado que terminó siendo más rochoso que efectivo. Con este alto nivel de inestabilidad política, cualquier analista podría predecir una moneda débil, una inflación disparada y una economía al borde del colapso. Pero no, en Perú ocurre todo lo contrario. Mientras que otros países de la región luchan por controlar la inflación, el sol brilla con más fuerza. ¿Cómo es posible? Del 2005 a 2015, la inflación era del 3%, muy similar a la economía del país de Alemania. En ese mismo periodo, el PIB era por arriba del 6%, muy por encima de la media latinoamericana. Pero el dato más importante viene de años pasados. Mientras el real brasileño caía en un 19% de su valor real frente al dólar, el peso mexicano lo hacía en un 17%, mientras que el sol solo caía en un 0,97%. Un dato insignificante si lo comparamos con el resto de monedas de la región. Con este alto nivel de confianza, en países como Bolivia, en donde tienen muy poco acceso al dólar, el sol se ha convertido en moneda refugio. En algunas casas de cambio lo vendían a más del doble de su valor del tipo de cambio, y aún así se agotaban. Es decir, para los bolivianos el sol era como su dólar, una salvación ante una devaluación constante. No solamente en Bolivia, sino que también en regiones fronterizas con Brasil, también lo vendían al sol como moneda informal. Y eso, seamos transparentes, tiene que ver con algo muy poderoso, confianza. Confianza en que esta moneda no caería de un momento a otro, como sí lo venían haciendo otras monedas de la región. ¿Y de dónde viene este privilegio para Perú? Pues viajemos al pasado. En 1990, el Perú atravesaba por una de sus peores crisis económicas de su historia, una inflación disparada, 7.700% anual. Fue terrible. La economía se contraía cada 3 meses en un 24%. Los alimentos se duplicaban cada 6 semanas.
los sueldos eran bajos y su moneda, el INTI, colapsó por completo. Fue ahí cuando apareció el nuevo sol, con una equivalencia de un nuevo sol a 1 millón de INTIs. Fue brutal, dejando atrás el descontrol de las finanzas. ¿Y quién lideró esto? Alberto Fujimori, quien tomó el mando en 1990 en medio de una crisis económica, social y política. Prometió el cambio y estabilizar el país, para lo cual tuvo que crear un modelo decisivo y eficaz llamado Fujichop. Las medidas fueron extremas. Por ejemplo, la gasolina subió de 22 índices el galón a 729 índices el galón, más o menos una equivalencia de un 3000%. Los servicios básicos también subieron hasta en un 1000% en pocos días. Pero lo más importante fue la reestructuración del marco institucional. Fujimori dio la independencia total al Banco Central, prohibiendo por constitución que financiara al país o imprimiera billetes para cubrir déficits. Se eliminó el control de precios. Se liberó el sistema financiero. Se avaló la estabilidad de los contratos, el derecho a usar moneda extranjera, igualdad de condiciones tanto para inversionistas nacionales como para inversionistas extranjeros. El Perú se tomó su tiempo. En ese mismo periodo, el gobierno creó una política variada. Por un lado, trataba de controlar la inflación, reduciendo la expansión de dinero. El Perú tardó 3 años. Había incertidumbre sobre la continuidad de las reformas. El marco político era frágil. El Banco Central no contaba con las herramientas necesarias para un control óptimo de la política monetaria. Por otro lado, se usaban los precios regulados como una especie de ajuste fiscal. No se trataba de subvencionar, sino de elevar los precios más altos como una especie de impuesto indirecto. Pero en 1993, la estrategia cambió de fondo. Se aceleró con la privatización de los bancos. Se permitió que el mercado estableciera el tipo de interés. Se descartó la idea de intervenir directamente en la oferta monetaria. En su lugar, el Banco Central optó por un enfoque más flexible y pasivo, de intervenir solamente cuando el mercado se movía de los valores razonables. Este giro fue crucial. Los créditos en dólares se reducieron. La gente comenzó a confiar en su moneda. Se estabilizó el tipo de cambio y el sol recobró su valor real. Fue ahí cuando el gobierno creó una estrategia que haría del sol una de las monedas más sólidas de América Latina. El Perú lo supo hacer tan bien que otros países de la región no supieron aplicarlo con tanto éxito. Esa estrategia se llama la flotación sucia. A simple vista puede sonar dudoso o poco transparente, pero en realidad es una herramienta que sirve para mantener el equilibrio entre estabilidad y flexibilidad del tipo de cambio. Cuando hablamos de política cambiaria, nos referimos a dos tipos de cambio: el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flotante. En el tipo de cambio fijo, el banco controla el valor de la moneda de manera directa, especialmente el dólar. Con este sistema lograríamos la estabilidad a corto plazo. Pero si las reservas se agotan, el mercado deja de confiar, el sistema colapsa. Por otro lado, tenemos el tipo de cambio flotante.
Aquí el mercado controla el valor de la moneda sin intervención del banco. Es flexible, sí, pero también es volátil, sobre todo en economías con poca credibilidad. El Perú tomó el camino más corto. Su moneda flota, sí, pero lo hace con vigilancia. Cuando el tipo de cambio se mueve demasiado hacia arriba o hacia abajo, el banco interviene. No lo hace siempre, no lo hace por normas, no lo hace por reglas o porque alguien lo ordena, lo hace porque lo ve por conveniente. Eso es lo que se llama la flotación sucia. Pero este sistema no funcionaría si las instituciones no trabajan con sinergia. La flotación sucia y todo lo demás solo sería un pegote. Además tiene que ver mucho acá las reservas y el Perú lo tiene. El Banco Central cuenta con más de 90.000 millones de dólares en reservas, casi el doble de las reservas del país de Argentina. Además el cobre subía constantemente, mientras que el petróleo bajaba. Es decir, el Perú invierte menos en importaciones, pero exporta más. Bueno, llegamos al final de este capítulo. ¿Ya sabías que el Perú tenía una de las monedas más sólidas de América Latina? ¿Y crees que perdurará en el tiempo? Házmelo saber en los comentarios. Gracias.